En este vídeo vamos a analizar las particularidades de uno de los documentos societarios más importantes, el Annual Report, es decir, el informe anual de las empresas. Ya hemos visto en vídeos anteriores las particularidades que de una forma general tienen los documentos societarios. Sin embargo, hemos considerado necesario analizar en profundidad cuáles son las características propias y la naturaleza, además de la estructura, que tienen los Annual Reports. ¿Por qué? Porque es uno de los tipos de texto más importante en el contexto empresarial. Antes de abordar las particularidades lingüísticas, que son las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de la traducción, y las particularidades macroestructurales, es decir, la estructura o los bloques de información que nos encontramos en este tipo de textos, consideramos necesario definirlos, es decir, saber qué son y qué tipo de información contienen. Los informes anuales son, o podríamos definirlos de una forma familiar, como megadocumentos en los cuales nos encontramos diferentes tipos de texto incluidos, es decir, sería como un documento de documentos. Es un documento que obligatoriamente han de presentar todas las empresas anualmente y que ha de incluir información no solo sobre el funcionamiento de la empresa y sobre los hitos financieros que se han conseguido en un determinado ejercicio, sino también información, otro tipo de información de interés para los accionistas, pues por ejemplo información sobre cuándo es la junta anual, o por ejemplo información sobre cómo ha funcionado la empresa en ese ejercicio, o el estado del cash flow, o el estado de resultados. Es decir, nos vamos a encontrar información concreta sobre los aspectos o sobre la política económica de la empresa, y al mismo tiempo nos vamos a encontrar información sobre datos concretos, datos de figures, es decir, todo lo que tiene que ver con cómo ha funcionado económicamente la empresa. Para definirlos o para acercarnos a este tipo de texto de una forma mucho más exhaustiva, vamos a tomar como punto de partida el modelo de análisis presentado por Engberg en su obra de 2001. Para ello atenderemos a tres aspectos o a tres dimensiones principales. Por una parte, los factores situacionales que van a definir este tipo de textos; en segundo lugar, el propósito comunicativo que tienen; y por último, los elementos lingüísticos que nos encontramos en este tipo de textos, es decir, en los informes anuales. En relación con la primera de las dimensiones, es decir, con los factores situacionales, tendríamos que identificar o podríamos identificar tres focos fundamentales: los emisores, es decir, el emisor del texto. ¿Quién es el emisor del texto? Obviamente, si es un documento empresarial, el emisor del texto va a ser la empresa. Sin embargo, en el polo de los receptores, y un poco relacionado con la función que van a tener este tipo de textos, nos podríamos encontrar diferentes tipos de receptores. Pues, por ejemplo, accionistas de la empresa, accionistas que ya son accionistas de la empresa. Por otra parte, como una de las finalidades de este tipo de textos es persuasiva, es decir, captar nuevos accionistas, pues uno de los potenciales receptores podrían ser esos nuevos accionistas o potenciales accionistas. Al mismo tiempo, pues otros potenciales receptores podrían ser analistas de crédito o bien instituciones gubernamentales. Obviamente, esa memoria ha de presentarse ante el Estado, con lo cual esas instituciones gubernamentales pues serían unos potenciales receptores. Al mismo tiempo, empleados de la propia empresa, y por otra parte, ese texto podría estar también a disposición del público en general. Luego nos podríamos encontrar diferentes situaciones comunicativas marcadas un poco pues en este caso por los receptores o por los potenciales receptores de este tipo de texto. Y el tercero de los elementos que van a determinar estos factores situacionales van a ser los elementos lingüísticos, es decir, qué particularidades desde el punto de vista lingüístico van a tener este tipo de textos. El segundo de los aspectos, y que está un poco relacionado con las particularidades de los textos societarios y al mismo tiempo de los textos financieros que ya hemos visto, sería el propósito comunicativo que tienen este texto en concreto, es decir, los informes anuales. Por una parte, obviamente va a tener una función informativa, es decir, contar lo que anualmente ha ocurrido en esa empresa, los hitos financieros que se han conseguido, las actividades, información relacionada con las cuentas, es decir, mostrar una imagen fiel, ¿no?, del estado de la empresa. Y por otra parte, y muy importante, va a ser la función persuasiva que tienen, es decir, quieren captar nuevos accionistas, y el informe anual se puede considerar como una herramienta muy potente de marketing para conseguir este fin.
En relación con los elementos lingüísticos, obviamente ya he dicho previamente que nos encontrábamos que una memoria anual son, o lo podríamos definir como diferentes tipos de texto dentro de ese macrotexto global. Claro, habrá partes que tengan una carga de elemento lingüístico verbal mucho más fuerte que otros. Por ejemplo, en todo lo que son la información financiera de la empresa nos vamos a encontrar que aparecen elementos no verbales como pueden ser tablas, como pueden ser gráficos comparativos, que quizá en otras partes del texto, como pueden ser el financial highlights que suele aparecer al principio, es decir, los hitos financieros que se han conseguido, no aparecen, es decir, la información suele ser más verbal. Luego, una de las características fundamentales de este tipo de texto sería la mezcla clara entre elementos verbales, en algunas partes de la memoria, y los elementos no verbales. Por ejemplo, muy característico es también las imágenes que suelen aparecer en la carta a los accionistas, pues la típica imagen de el presidente de la empresa, ¿no?, en un tono desenfadado, contando un poco las particularidades o su modo de ver cómo ha funcionado la empresa desde, pues como digo, desde su perspectiva. Entonces, las imágenes desempeñan en este tipo de textos también un papel fundamental. Una vez analizadas las particularidades, digamos, que rodean a este texto, consideramos muy importante desde el punto de vista de la traducción atender a la macroestructura. Entonces, en las siguientes transparencias podéis ver unas tablas que lo que intentan es mostrar qué tipos de texto o qué subtextos, que los hemos denominado subtextos, van a aparecer en este informe anual. Entonces, por un lado, en la primera columna os encontráis la categoría informativa, es decir, cómo suele aparecer lingüísticamente esa información en la memoria. Al mismo tiempo, en la columna central os encontráis el tipo de documento, es decir, ese subtexto al que he hecho referencia previamente, en inglés y su equivalente en español para facilitar el proceso de traducción. Y en la tercera columna nos encontraríamos información más detallada, quizás sobre el contenido informativo que tienen cada uno de esos bloques. Por ejemplo, en relación con, pues como he mencionado previamente, los hitos financieros que ha conseguido la empresa anualmente, suele aparecer con el título en inglés de Financial Highlights en la mayor parte de las memorias. Entonces, en ese caso, tendríamos, obviamente, pues información relacionada con las actividades que han realizado, con pues, si han realizado, por ejemplo, inversiones en algún tipo de empresa, o si, por ejemplo, han vendido alguna cuestión, es decir, un poco justificar pues, los resultados que posteriormente van a venir en, digamos, en el apartado de Financial Statements. Al mismo tiempo, en las memorias nos vamos a encontrar también información sobre el modelo de negocio, es decir, ese business model que va a tener la empresa, qué estrategias han utilizado, el informe sobre las actividades, los riesgos que se han encontrado, es decir, la primera parte de la memoria como tal va a venir información, digamos, sobre todo general de la empresa y sobre el ejercicio, pero en términos globales, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Sin embargo, digamos que podríamos identificar como una especie de punto de inflexión entre la primera parte de la memoria y la segunda parte de la memoria. Y ese punto de inflexión o esa, digamos, esa línea divisoria la podríamos establecer en la carta a los accionistas. La carta a los accionistas es un documento con sus propias particularidades que nos encontramos digamos, en la mitad aproximadamente de la memoria. En inglés puede venir de diferentes maneras, una habitual, como tenéis en la transparencia, sería el CEO Letters, o el Letter to the Shareholders o to the Stakeholders, es otro de los términos que suele venir. Entonces siempre está enfocada en primera persona y es un texto que podríamos considerar con sus propias características. Importante es también la información que nos encontramos en este documento, es decir, en el Annual Report, en relación con digamos, el gobierno, ¿no?, de la empresa, es decir, la presidencia, quien ocupa el consejo de administración, todo lo que tiene que ver con la estructuración interna de la empresa. Al mismo tiempo, suele aparecer también un informe, quizá un poco por, ¿no?, la ley de pues, transparencia, ¿no?, ofrecer toda la información concreta sobre lo que ocurre en la empresa, informe sobre las remuneraciones del consejo de administración o un informe sobre las responsabilidades del consejo de administración. Luego, este tipo de
de datos vienen también y están también incluidos dentro de la memoria. Y el tercero de los bloques que podríamos identificar y al que hemos aludido previamente sería todo lo que tiene que ver con los financial statements, es decir, la información financiera como tal. Dentro de estos financial statements, que dedicaremos también un vídeo específico al análisis de este tipo de documento y sobre todo de su macroestructura, porque desde el punto de vista de la traducción resulta muy útil realizar este estudio previo, nos encontramos diferentes tipos de documentos, como podéis ver en pantalla, pues por ejemplo el informe de auditoría o el estado de resultados, el estado de resultados integrales, es decir, según las NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera, todos los annual reports, y en este caso el apartado de financial statements, han de incluir un tipo de información. Esta es la información, es decir, han de tener un estado de resultados, que en inglés sería income statement, han de tener un estado de situación patrimonial, que sería el balance sheet, han de tener un estado de evolución del patrimonio neto, que sería statement of changes in equity, y han de incluir al mismo tiempo el estado de flujo de efectivo, statement of cash flow en inglés. Por otra parte, es muy importante también desde el punto de vista de la traducción analizar las particularidades que tienen otro subtipo de texto, que son las notas a los estados financieros. Estas notas a los estados financieros incluyen o han de incluir información concreta sobre, por ejemplo, las políticas contables que se han utilizado para realizar la contabilidad y todos aquellos aspectos más concretos que tengan que ver con ese estado de resultados o con esos estados financieros en general. Por último, también se encuentra información que podríamos considerar general, ¿no? de la empresa, pues por ejemplo el domicilio social, que suele aparecer al final de la memoria, o por ejemplo información específica sobre la página web en la que está contenida toda la información información de la empresa, información sobre la Junta Anual de Accionistas, documentación extra para los mismos accionistas, es decir, podríamos encontrar diferentes subtipos de texto que van quizá de lo más general que ha ocurrido en el ejercicio, información relacionada con el Consejo de Administración, estados financieros y información general de la empresa. Entonces, este análisis detallado de la macroestructura que tienen este tipo de texto resulta muy útil realizarlo antes de llevar a cabo una traducción. Para que podáis completar un poco las particularidades de este tipo de textos que hemos analizado en el vídeo, hemos considerado pertinente incluiros unas referencias bibliográficas que pensamos que os podrán ayudar a complementar vuestra información sobre este particular. Esperamos que el vídeo os haya resultado útil y que os ayude a tener una idea mucho más clara de qué información contienen este tipo de textos y de las particularidades que encontramos en ellos desde el punto de vista lingüístico. Nos vemos en el siguiente vídeo.